Implicancias del lugar del cliente en la prostitución, por Juan Carlos Volnovich. Los clientes, esos seres anónimos, comunes, invisibles, si algo tienen en común los varones homo o heterosexuales que consumen prostitución es justamente eso, son invisibles. Casi todos los trabajos, de divulgación o académicos, que se encargan del tema, coinciden en ocultar y silenciar el lugar del cliente. Casi todas las investigaciones acerca de la prostitución eluden detenerse en aquellos que la consumen. Son escritos que, al tiempo que conducen hacia la digna intención de estudiar el fenómeno y denunciarlo, protegen con un manto de inocencia a los usuarios. Así, casi siempre hablar de prostitución es hablar de las prostitutas, putas, gays, taxi boys, travestis, de los rufianes, de los burdeles, de las mafias, de los proxenetas, pero nunca de los clientes. La prostitución ocupa mucho lugar en los medios de comunicación de masas, en trabajos sociológicos, y es un dolor de cabeza para los organismos internacionales que tienen que elegir entre aceptarla como un trabajo legal o condenarla. Pero de los clientes nada se dice, nada se sabe. Silvia Schechter, en el Informe Nacional de UNICEF sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la República Argentina de 1999, refiere que de un total de 300 noticias periodísticas sobre este tema, solo 2 aludían a los clientes y en esas 2 solo aparecen apenas tangencialmente. El cliente, el más guardado y protegido, el más invisibilizado de esta historia, es el protagonista principal y el mayor prostituyente. La explotación de mujeres, de niños, niñas, se hace solo posible gracias al cliente, aunque su participación en este asunto aparezca como secundaria, como secuela de un flagelo, como subproducto de una oferta. Los trabajos que se dedican al tema los ignoran y a los clientes mismos les cuesta aceptar su condición, representarse como tales. No se reconocen así. El cliente es un tipo como cualquier otro, abogado, policía, arquitecto, psicoanalista, gente de trabajo, políticos y desocupados, señores de 4x4 y muchachos de bicicleta. Son púberes de más de 13 años, adolescentes, jóvenes, viejos y ancianos, casados, solteros, diputados, electricistas, rabinos, curas, sindicalistas, son capacitados y discapacitados. Una señora que conozco, la mamá de un varón con síndrome de Down, contrató a una prostituta para que, una vez por semana, visite a su hijo y de paso formó una asociación con otras madres que comparten la misma prostituta. En definitiva, todo varón homo o heterosexual es un potencial cliente una vez que ha dejado de ser niño. Así, no sería demasiado exagerado afirmar que la sola condición de varón ya nos instala dentro de una población con grandes posibilidades de convertirnos en consumidores. La prostitución, como venta o alquiler de servicios sexuales, no es, como suele pensar, uno de los progresos de la civilización y de la creciente mercantilización de servicios que se pueden adquirir con dinero. Es cierto que con el capitalismo aparecen los intermediarios o celestinos, proxenetas que, como en todo comercio, se tornan indispensables para asegurar la mejor satisfacción y organización de la demanda. Pero la prostitución como tal, como recompensa económica por favores sexuales, antecede al capitalismo. Sin duda que la inscripción simbólica y la figura que transita por el imaginario social no ha sido siempre la misma en las diferentes culturas y en épocas distintas, pero puedo afirmar sin temor a equivocarme que la prostitución no es un invento del capitalismo. En Clio, el primero de los 9 libros de la historia, Heródoto refiere que la costumbre más infame de los babilonios es esta: toda mujer natural del país debe sentarse una vez en la vida en el templo de Afrodita y unirse con algún forastero. Muchas mujeres, orgullosas por su opulencia, evitan mezclarse con las demás, van en carruaje cubierto y permanecen cerca del templo. La sigue una gran comitiva. Pero la mayor parte hacen así. Se sientan en el recinto de Afrodita llevando en la cabeza una corona de cordel, las unas vienen y las otras se van. Quedan entre las mujeres unos pasajes tirados a cordel, en todas las direcciones por donde andan los forasteros hasta que terminan eligiendo alguna. Cuando una mujer se ha sentado allí, no vuelve a su casa hasta que algún forastero le eche dinero en el regazo y se una con ella sexualmente fuera del templo. Al echar el dinero debe decir: te llamo en nombre de la diosa Milita. Las asirias llamaban Milita a la diosa Afrodita. Como quiera que sea la suma de dinero, la mujer no podrá rehusarla. No le está permitido porque ese dinero es sagrado. Entonces la mujer sigue al primero que le echa dinero y no rechaza ninguno. Después de la unión sexual, cumplido ya su deber con la diosa, vuelve a su casa y desde entonces, por mucho que le ofrezcas, ya no lo volverá a hacer.
Las que están dotadas de hermosura y talla vuelven pronto del templo, pero las que son feas se quedan mucho tiempo sin poder cumplir la ley, al punto tal que algunas permanecen 3 o 4 años esperando recibir los favores de algún forastero. Como ven, nada tiene que ver la prostitución griega ligada al culto divino de Afrodita con la prostitución pagana o la práctica laica de nuestros días, pero de todos modos es necesario aceptar que, así como en la actualidad, de manera sincrónica la prostitución atraviesa las clases sociales, de manera diacrónica atraviesa toda la historia de la humanidad, cambiando, eso sí, la inscripción simbólica que la legitima. Decía entonces que el hecho de que los intermediarios aparezcan a menudo como independientes o con poderes iguales o mayores a los de los consumidores no debe hacernos olvidar que han sido generados por estos. De modo tal que si bien la oferta pareciera orientar y fomentar la demanda, se trata no sólo de dos factores que se realimentan entre sí, que inciden uno sobre el otro, sino de una demanda preexistente cuya materialidad está garantizada por las representaciones que circulan en el imaginario social. En la última reunión del Seminario de la Ética, cuando Lacan intenta revalorizar el deseo para la ética a partir de afirmar que el deseo humano supone que todo lo que sucede de real es contabilizado en algún modo, recurre a Nunca en Domingo, la película de Jules Dassin en la que Melina Mercouri, encarnada en una memorable prostituta multilingüe, dominaba varios idiomas, todos aprendidos en la cama, seleccionaba a sus clientes y Nunca en Domingo. En el comienzo de la película, en la escena del bar, cuando el personaje griego baila y celebra estrellando las copas contra el piso una tras otra, la cámara enfoca la caja registradora que cada vez contabilizaba el estrépito. Pero allí, por un lado, el personaje de Melina Mercouri y sus compañeras de trabajo, por el otro, los marineros recién desembarcados desesperados por recibir la anhelada atención. También está el rufián. Solo el rufián sin rostro está oculto. Es al gran amo, al rufián sin rostro disimulado por unos enormes anteojos negros, al que Dassin primero y Lacan después denuncian como el poder oculto. Los marineros aparecen como lo que son, frescos y graciosos, saludables marineritos del colegio norteamericano. Así, los clientes, esos seres inocentes, víctimas ante el estímulo y la facilitación de tanta oferta, son muchas veces los principales reclutadores de las prostitutas. Decía que al poner foco en las mafias, al penalizar a los proxenetas y a las prostitutas, se elude a los clientes y, de esta manera, la sociedad en su conjunto se encarga de aliviar la responsabilidad de aquellos que inician, sostienen y refuerzan esta práctica. De modo tal que cualquier intervención en este problema debería tener en cuenta las representaciones que en el imaginario social legitiman la prostitución. Las leyes de códigos penales o los tratos internacionales son necesarios pero nunca serán suficientes para contrarrestar prácticas convalidadas por las costumbres. Derecho de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, derecho de los poderosos sobre el cuerpo de los débiles. Decía que si hay algo que llama la atención es la ausencia de los clientes en los discursos acerca de la prostitución. Los clientes brillan por su ausencia y, si aparecen, lo hacen desde la psicopatología. Por eso pienso que los psicoanalistas debemos estar muy alertas acerca de este tema. Si rápidamente nos allanamos a etiquetar como perversión sexual las prácticas que los clientes sostienen con las prostitutas, si clausuramos el problema con el título de sadomasoquismo porque un empresario contrata a una prostituta para que orine sobre él en una exaltación jubilosa de la lluvia dorada, o si nos conformamos con cerrar la cuestión del señor que demanda púberes para su satisfacción sexual como pedófilo, corremos el riesgo de llevar agua para el molino del ocultamiento. Ninguna duda cabe que la paidofilia es una grave infracción a la ley y un abuso intolerable, pero el término paidofilia, tanto como el de perversión sexual, designan a una patología que podría suponer por derivación a los clientes que frecuentan prostitutas como desviados sexuales, como anormalidad con nombre propio dentro de la psicopatología, de manera que se evaporaría su carácter de abuso de poder y de violación a toda ética humana. Tanto si aceptamos la naturalidad de esta práctica como si consideramos al cliente como un enfermo mental, nos equivocaríamos mucho. Estaríamos eludiendo a la responsabilidad del usuario sostenida por el peso de las costumbres o por la psicología y, lo que sería aún peor, eludiríamos la perspectiva política de las prácticas prostituyentes. Desarrollos freudianos, aportes actuales y perspectivas. Recurriré a las fuentes para reflexionar acerca de los procesos psicológicos que, en las relaciones sexuales, tienen a los varones como protagonistas. Para eso tomaré dos textos de Freud.
sobre un tipo especial de la elección de objeto en el hombre y sobre la degradación general de la vida erótica. En la primera obra citada, publicada en 1910, Freud intenta penetrar en el enigma del deseo sexual que los varones despliegan hacia las mujeres. Eso que muchos años después Lacan enunció como deseo es el deseo del otro. Allí Freud enuncia al menos dos condiciones fundamentales para que un varón se sienta atraído por una mujer. La primera es la que él llama el perjuicio de un tercero, la segunda es la que llama el amor a la prostituta. 1. El perjuicio del tercero consiste en que el sujeto no elegirá jamás como objeto amoroso a una mujer que se halla aún libre, esto es, a una muchacha soltera o a una mujer independiente de todo lazo amoroso. Su elección recaerá, por el contrario, invariablemente, en alguna mujer sobre la cual otro hombre pueda ya hacer valer su derecho de propiedad privada, marido, novio o amante. Esta condición es tan inevitable que una mujer despreciada por él, mientras permaneció libre, pasa a constituirse en objeto de deseo en cuanto entabla relaciones amorosas con otro hombre que le sea significativo a él. 2. La segunda condición consiste en que la mujer casta e intachable no ejerce nunca sobre el sujeto aquella atracción que podría instalarla como objeto de su deseo, quedando reservado tal privilegio a aquellas otras sexualmente sospechosas cuya pureza y fidelidad pueden ponerse en duda. Dentro de este carácter cabe toda una serie de matices, desde la casada ligeramente asequible al ligue hasta la cocotte francamente entregada a la poligamia. Un varón que se precie no renunciará jamás a una mujer con estas características. Exagerando un poco, podemos llamar a esta condición la del amor a la prostituta. Obligado, entonces, a explicar el origen de tales elecciones de objeto sexual, Freud no repara en afirmar que las condiciones eróticas que deciden la manera de vincularse con las mujeres transitan por la huella que en cada varón dejó abierta la relación con su propia madre. Dice Freud: el niño ve en su madre al ser más intachable y puro, y nada hay tan ofensivo cuando llega del exterior o tan doloroso cuando surge en la conciencia íntima como la duda acerca de esa cualidad de su madre. Y esa duda se hace realidad cuando se ve obligado a aceptar que su madre es una puta. Tal evidencia se produce cuando el niño llega al conocimiento de la naturaleza de las relaciones sexuales de los adultos, período que situamos en los años inmediatamente anterior a la pubertad. Esta es una revelación brutal, que sus propios padres tengan relaciones sexuales. Así, no es raro ver al niño como, en un primer momento, rechaza indignado tal posibilidad, diciendo a quien se encarga de avivarlo: es posible que tus padres y otras personas hagan eso, pero mi mamá no. Como corolario, casi regular de esta ilustración sexual, dice Freud, averigua el niño al mismo tiempo la existencia de ciertas mujeres que realizan profesionalmente el acto sexual, siendo por ello generalmente despreciadas. Al principio no comparte tal desprecio y lo que experimenta es una mezcla de atracción y horror al darse cuenta de que también a él pueden iniciarle tales mujeres en la vida sexual, que suponía privilegio exclusivo de los mayores. Pero, cuando más tarde no puede ya mantener aquella primera duda que excluía a sus padres de las bajas normas de la actividad sexual, llega a decirse, con lógico cinismo, que la diferencia entre la madre y la prostituta no es en último término tan grande, puesto que ambas realizan el mismo acto. Las revelaciones sexuales han despertado en él las huellas mnémicas de sus impresiones y deseos infantiles más tempranos, reanimando consiguientemente determinados impulsos psíquicos. Comienza, pues, a desear a la madre en el nuevo sentido descubierto y a odiar nuevamente al padre como un rival que estorba el cumplimiento de tal deseo. En nuestros términos, decimos que el sujeto queda dominado por el complejo de Edipo. Si los objetos eróticos elegidos por los varones son, ante todo, subrogados de la figura materna, podemos comenzar a explicarnos la afición a las putas justamente por la posición antitética que el amor a la madre tiene como único, incondicional y desinteresado. Posición antitética con el de las putas, que se caracterizan por ser múltiples y descartables, relación condicionada y presidida por el interés económico. Dice Freud: el psicoanálisis nos enseña que aquellos elementos que se inscriben en el inconsciente como insustituibles provocan la formación de seres inacabables, infinitos intentos de reemplazar lo irreemplazable, inagotables subrogados de un original que jamás proporcionará la satisfacción anhelada. Y la imagen degradada de la puta, aparentemente tan ajena a la madre idealizada, no es otra cosa que la construcción de una figura odiada por haberle otorgado al padre los favores de lo que el niño
se consideraba único destinatario. Es la imperdonable infidelidad de la madre la que lleva al niño, cuando la madre está ausente, a abrumarse con fantasías que giran alrededor de una permanente actividad sexual, y es la tensión provocada por tales fantasías la que lo induce a buscar su descarga en el onanismo. El varón que se relaciona con putas se nos hace ahora comprensible como resultado de la fijación a fantasías puberales que pueden transmitirse en la vida real. No creemos aventurado suponer, dice Freud, que el onanismo practicado durante los años de la pubertad sea el antecedente privilegiado del amor a las prostitutas. 2 años más tarde, en Sobre la degradación general de la vida erótica, Freud vuelve sobre el tema. Es allí donde enuncia para el psicoanálisis la aporía paulista. No es el deseo sexual el que llama a la prohibición, sino que es la prohibición la que genera el deseo sexual. Allí, Freud se interroga acerca de la impotencia sexual de los varones. Se trata, dice, de la inhibición producida por una fijación incestuosa a la madre o a la hermana. Sucede que no ha llegado a fundirse las dos corrientes cuya influencia asegura una conducta erótica plenamente normal. Esas dos corrientes son la corriente tierna y la corriente sensual. De estas dos corrientes, la tierna es la más antigua. Viene desde la más tierna infancia, se ha constituido tomando como base los intereses de la pulsión de autoconservación y se orienta hacia la mamá, integrando desde un principio ciertas aportaciones de las pulsiones sexuales. Es allí, en la más tierna infancia, cuando las pulsiones sexuales encuentran sus primeros objetos guiándose por las huellas que van abriéndose las pulsiones del yo. Del mismo modo que las primeras satisfacciones sexuales son experimentadas por el individuo a través de las atenciones materiales de alimentación, higiene y abrigo, necesarias para la conservación de la vida. El cariño de la mamá raras veces oculta por completo su carácter erótico. Estas fijaciones cariñosas del niño perduran a través de toda la vida y a ellas se les incorporan considerables magnitudes de un erotismo que queda siempre desviado de sus fines sexuales. Con la pubertad sobreviene una erupción de la poderosa corriente sensual, solo que esta vez ya no ignora sus fines. Quiere unirse sexualmente con la madre. Pero, al tropezar aquí con el obstáculo que supone la barrera moral que en el intervalo se erigió contra el incesto, tenderá rápidamente a transferirse de dichos objetos primarios a otros, ajenos al círculo familiar del sujeto, con los que está permitido una vida sexual real. Estos nuevos objetos son elegidos, sin embargo, conforme al prototipo de los que moldearon su infancia. El hombre adulto abandonará a su padre y a su madre para seguir a su esposa, fundiéndose entonces el cariño y la sensualidad. El máximo grado de enamoramiento sensual traerá consigo la máxima valoración psíquica. No obstante, ciertos factores pueden provocar el fracaso de esta evolución progresiva de la libido. Si la sensualidad de un joven ha quedado ligada en el inconsciente a objetos incestuosos o, dicho en otros términos, fijada en fantasías incestuosas inconscientes, esto se expresará de dos formas que pueden excluirse o coincidir. A. Como impotencia sexual que garantiza la represión de los impulsos incestuosos. B. Como afición a las prostitutas que garantizan un vínculo sensual donde nada de lo cariñoso está presente. Esto último, una relación en la que la corriente sensual no ha de verse sacrificada en su totalidad a raíz de su proximidad con la corriente cariñosa, sino que queda libre de conquistar en parte, solo en parte, el acceso a la realidad. Así, la actividad sexual de los sujetos masculinos que tienen relaciones sexuales con prostitutas pueden que respondan a imperativos deportivos de rendimiento olímpico, pero, citando a Freud, evidencian claros signos de no hallarse en dominio pleno de su energía pulsional psíquica que se muestra caprichosa, fácil de perturbar, incompleta y muchas veces poco placentera. Esta considerable limitación en la elección de objetos se debe a la exigencia a eludir cualquier aproximación a la corriente cariñosa. En estos casos, la corriente sensual que permanece activa solo podrá ligarse con los objetos que ni por lejos evoquen los objetos incestuosos prohibidos de modo tal que las mujeres, cuyas cualidades y atributos podrían inspirarle una valoración psíquica elevada, estarán siempre instaladas en el lugar de la pureza, lejos de la excitación sexual. La vida erótica de estos individuos, que son muchos según los que vamos viendo, permanece disociada en dos direcciones. Una encarnada en el amor al arte, en el amor divino, en la ternura, en el cariño desinteresado de sexo y dinero.
la otra encarnada en el amor terreno, la atracción animal, la pasión interesada. Si aman a una mujer, no la desean, y si la desean, no pueden amarla. Buscan objetos a los que no necesitan amar para mantener alejada su sensualidad de los objetos amados. Así, la degradación psíquica del objeto sexual cumple la función de abrirle el paso a una sexualidad que entonces sí puede exteriorizarse libremente, y en relación al objeto degradado le permite desplegar un intenso placer donde la vocación de dominio y la intención de eludir el atemorizante deseo femenino no están ausentes. No obstante, ante la afirmación acerca del intenso placer, Freud rápidamente se encarga de consignar en el párrafo siguiente que aquellas personas en quienes la corriente cariñosa y sensual no han confluido debidamente viven por lo general una vida sexual poco refinada. Perduran en ellas fines sexuales perversos cuyo incumplimiento es percibido como una sensible disminución de placer que sólo parece posible alcanzar con un objeto sexual rebajado y desvalorizado. Llegados hasta aquí, Freud se sorprende. Hemos reducido la impotencia sexual de los varones a la disociación entre la corriente tierna y la corriente sensual en la vida erótica, y hemos atribuido esta perturbación a la barrera erigida contra el incesto, dice. Pero resulta que eso le pasa a todos. Contra esta teoría cabe una importante objeción, dice Freud. Nos da demasiado. Es cierto que nos explica por qué ciertos hombres padecen de la impotencia sexual y eligen tener relaciones sexuales con prostitutas, pero al mismo tiempo no nos explica por qué algunos escapan a esta dolencia. En efecto, puesto que los factores señalados, la intensa fijación infantil, la barrera erigida contra el incesto y la prohibición opuesta a la pulsión sexual en los años de pubertad, son comunes a todos los hombres pertenecientes a cierto nivel cultural, sería de esperar que la impotencia sexual y la necesidad de tener relaciones con prostitutas fuese una enfermedad general de nuestra civilización y no se limitase a casos individuales. Prescindiendo de tal extensión del concepto de la impotencia psíquica y atendiendo tan solo a las gradaciones de su sintomatología, no podemos eludir la impresión de que la conducta erótica del hombre civilizado presenta generalmente, hoy en día, el sello de la impotencia y la prostitución. Solo en una limitada minoría aparecen debidamente confundidas las corrientes cariñosas y sexuales. El hombre siente coartada casi siempre su actividad sexual por respeto a la mujer y sólo desarrolla su plena potencia con objetos sexuales degradados, circunstancia a la que coadyuva el hecho de integrar en sus fines sexuales componentes perversos que no se atreve a satisfacer en la mujer estimada. Sólo experimenta pues un pleno goce sexual cuando puede entregarse sin escrúpulo a la satisfacción, cosa que no permitirá, por ejemplo, con la mujer propia. De aquí la necesidad que tiene de un objeto sexual rebajado, de una mujer éticamente inferior, en la que no pueda suponer repugnancias estéticas y que ni conozca las demás circunstancias de su vida, ni pueda juzgarle. A tal mujer dedicará entonces sus energías sexuales, aunque su cariño pertenezca a otra de tipo más elevado. Esta necesidad de un objeto sexual degradado, al cual se enlace fisiológicamente la posibilidad de una completa satisfacción, explica la frecuencia con que los individuos pertenecientes a las más altas clases sociales buscan sus amantes y a veces sus esposas en clases inferiores. Aunque parezca degradable y además paradójico, ha de afirmarse que para poder ser verdaderamente libre y con ello verdaderamente feliz en la vida erótica, es preciso haber vencido el respeto a la mujer y el horror a la idea del incesto con la madre o con la hermana. Aquellos que ante esta exigencia procedan a una seria introspección descubrirán que, en el fondo, consideran el acto sexual como algo degradante, cuya acción impura no se limita al cuerpo. El origen de esta valoración, que sólo a disgusto reconocerán, habrán de buscarlo en aquella época de su juventud en la que su corriente sensual, intensamente desarrollada ya, encontraba prohibida toda satisfacción, tanto en los objetos incestuosos como en los extraños. El daño de la prohibición inicial del goce sexual se manifiesta en que su ulterior autorización dentro del matrimonio no proporciona ya plena satisfacción, pero tampoco una libertad sexual ilimitada desde un principio procura mejores resultados. No es difícil comprobar que la necesidad erótica pierde considerable valor psíquico en cuanto se le hace fácil y cómoda la satisfacción. Para que la libido alcance un alto grado, es necesario oponerle un obstáculo, y, siempre que las resistencias naturales opuestas a la satisfacción han resultado insuficientes,
han creado los hombres otras convenciones para que el amor constituyera verdaderamente un goce. Seguramente el deslizamiento hacia la prostitución infantil no es ajeno a esto último. Comencé diciendo que con la explotación comercial sexual estábamos abordando uno de los problemas sociales, políticos, éticos, culturales más dramáticos, más controvertidos y más escabrosos en cuanto a las relaciones entre varones y mujeres. Terminaré afirmando entonces que el psicoanálisis puede hacer un aporte significativo para entender la complejísima trama que supone la constitución de subjetividades y la construcción del sujeto psíquico involucrado en la perpetuación de la práctica de la prostitución.